recursos. Permíteme que lo haga. Estamos en la sesión de recursos, ¿ok? Entonces, en este marco, gracias Luis por el recorderis. En este marco de recursos, ¿vale? Cuando hablamos de estos dos componentes, digamos que en esta gran área de conocimiento tenemos varios componentes, ¿no? Por un lado, lo que es el plan de gestión de recursos. Un plan de gestión de recursos que en cierta forma, ¿no? Si uno lo piensa como plan, no pensamos mucho quizá en un modelo predictivo. Un modelo predictivo no es un plan de gestión de recursos, ¿no? Que tiene dos componentes, ¿no? Un componente humano y un componente físico. Cuando habla de un componente, por ejemplo, de la parte humana, en ese plan de gestión de recursos, hablamos de definir, ¿no? Elementos o artefactos, recuerden ustedes, como una OBS, que es un organigrama, o una matriz RAM, por ejemplo, ¿no? Que es una matriz de asignación de responsabilidades, una matriz RACI, acuérdenla, ¿no? Bastante fuerte, que es una forma de matriz RAM, o evaluar histogramas, que es comprender el consumo de los recursos a lo largo del tiempo, ¿no? Mostrar cuál es la frecuencia, ¿no? En cierta forma del consumo de estos mismos recursos. Claro, digamos que ese plan de gestión de recursos, recordemos, ¿no? Contienen varios elementos, ¿no? Artefactos interesantes, como por ejemplo comprender cuáles son esos programas o planes de formación y capacitación del talento humano que estoy manejando. Tenemos componentes como por ejemplo toda la estrategia para el desarrollo del equipo, o sea, cómo hacemos que un grupo de personas regularmente se vuelva un equipo de proyecto, ¿no? A través de lo que uno llama los team building activities o actividades de construcción de equipo de proyecto, por ejemplo, colocation, ¿no? Es una excelente o ubicación, una forma muy proactiva de hacer que las personas estén bastante juntas, trabajar la confianza, fomentar el face to face, hacer que el equipo, digamos que supere esa curva total del desarrollo de los equipos de Tugman, ¿no? Esa escala que tenemos nosotros. Entonces, digamos que todo eso se empieza a estimar o a definir desde ahí. Claramente políticas, ¿no? Políticas o acuerdos, digamos, asociados al manejo de bonificaciones y recompensas, ¿no? O reconocimientos y recompensas. Esos acuerdos se tratan de esta planeación de recursos. Hablamos de criterios de liberación de recursos también, ¿no? Como un marco muy importante a nivel humano. A nivel físico, comprender, ¿no? Muy bien, digamos que ciertas categorías de recursos que podemos manejar, ¿no? Materiales, equipos, manejar estructuras como una RBS, acuérdense, una Resource Based Structure, ¿no? Que nos permite entender cómo los recursos pueden estar agrupados o dónde los recursos están siendo utilizados. Entender algunas herramientas y técnicas, ¿no? Muy tipo logística, ¿no? Muy como just in time, todo esto de teoría de restricciones, sobre entender cómo puede ser una cadena de abastecimientos, ¿no? Por ejemplo, a cualquier tipo de proyecto más de naturaleza tipo industrial, ¿no? Seguramente son elementos que se trabajan bastante en este plan de recursos. No olvidar, ¿no? Por ejemplo, muy importante el acta de constitución del equipo, ¿no? Un artefacto vital, digamos, siempre lo hemos mencionado, recuérdenlo, ¿no? Muy clave, es decir, un acta de constitución que en cierta forma busca, ¿no? Podríamos decir acá, llegar a generar acuerdos, ¿no? Los mejores acuerdos entre el equipo. Sobre todo cuando manejamos equipos distribuidos, cuando manejamos diferencias culturales, ¿ok? Cuando estamos buscando definir acuerdos o reglas claras, ¿sí? Entonces, un excelente mecanismo para qué? Para mitigar o minimizar todos los diferentes posibles conflictos que podemos experimentar en nuestro propio equipo. ¿No? Conflictos, ¿por qué? Por formas de comunicarnos, conflictos de escalar con los mismos conflictos, ¿no? Situaciones del manejo de reuniones, situaciones en donde el mismo equipo, ¿no? Empieza a definir sus propias reglas de trabajo, ¿no? Sus propios valores, sus propios principios, esas reglas de juego, dejarlas de una vez sobre la mesa, ¿no? Es decir, qué es válido y qué no es válido para este equipo de trabajo. Entonces, un acta de constitución de equipo, digamos que puede ser un documento que es completamente dinámico, ¿sí? Dinámico en el sentido de que las personas van cambiando, vamos rotando, vamos experimentando y vamos reafinando, reafirmando nuestros compromisos. Entonces el acta de constitución, un documento completamente, no es como un acta de constitución de proyecto, ¿no? Que regularmente no cambia, pero esto sí va cambiando, ¿no? Buscando hacer ajustes a los acuerdos que hemos llevado como equipos.
Ya hablamos un poco de esta OBS, ¿no? Claro, desarrollar y dirigir al equipo, ¿no? Quizá unos procesos que se vuelven interesantes. Muy seguramente las preguntas del examen ya no hablen de procesos, porque no hablamos de el proceso de planear los recursos, el proceso de estimar los recursos, de desarrollar, de dirigir. Sin embargo, hay cosas que yo tengo que tener muy en cuenta, ¿no? En el radar, y es entender lo que significa desarrollar al equipo y entender lo que significa dirigir al equipo, ¿no? Son dos elementos, son dos tareas que se manejan de manera coexistente, ¿no? Seguramente cuando estamos nosotros en la creación del equipo, no muy allá en ese ECO, no, o en esa parte del dominio de creación del equipo, digamos que nos interesa bastante el tema del desarrollo, ¿no? Y la dirección del equipo. Por un lado, cuando ese desarrollo busca, en cierta forma, garantizar las máximas interacciones, ¿no? Interacciones continuas, ¿no? Entre las personas. Y por eso, quizá, por ejemplo, en el primer pilar del manifiesto ágil, usted lo recuerda, ¿no? Dice, en cierta forma, priman interacciones sobre de las personas, sobre herramientas y procesos. Entonces, entre más nos interactuemos, ¿no? Entre más podamos tocar base el uno con el otro, más podamos interactuar, pues muchísimo mejor. Vamos a desarrollar al equipo, o sea, a pasar de una forma muy ágil o una forma muy rápida por ese ciclo de vida del desarrollo de los equipos de Tugman. Entonces, el desarrollo trabaja mucho sobre bases de liderazgo, no muchísimo liderazgo, quiero decir 100% líder, 0% gerente. O sea, muy enfocado al liderazgo, muy enfocado a garantizar, a mejorar las comunicaciones, a mejorar las interacciones, a desarrollar al equipo a través de esquemas de formación y capacitación, a través de esquemas muy buenos de qué, ¿no? De entender podemos decir, ¿no? esa forma de migrar o ese liderazgo adaptativo, que somos bastante directivos en un principio, después de ser directivos, pues por una etapa que puede ser muchísimo más de coach, ¿no? Porque tengo que apoyar al equipo en las etapas de turbulencia. Cuando va a superar una etapa de turbulencia, puedo ser un poco más soportivo, más mentoring, ¿no es cierto? Puedo hacer una revisión, si me necesitas, llámame, ¿no? Entonces, digamos que eso trabaja muchísimo en ese desarrollo, ¿no? Muy enfocado al equipo, muy enfocado a la gente, muy enfocado a que el equipo sea mejor cada día. Sin embargo, tengo una dirección. Y aquí es donde uno tiene que empezar a entender. Bueno, en los proyectos, las preguntas del examen que son bastante híbridas, que estamos hablando de predictivos, vamos dando ágil. Quizás si tú eres bastante agilista, dices, bueno, el equipo se autogestiona, se autodesarrolla, se auto todo, ¿no? Dice, ¿no? Sin embargo, digamos que en este marco nosotros comprendemos lo que significa dirección. Y dirección, en cierta manera, es, claro, puede que yo sea Scrum Master, puede que yo sea líder de proyecto, cualquier cosa, pero debo dirigir al equipo de todos modos. No, y la dirección, no, por un lado, no es solamente establecer el norte, sino también es tomar decisiones. Listo, es tomar decisiones frente al desempeño del equipo. O sea, yo analizo el desempeño del equipo y la dirección me sirve para capitalizar los datos de desempeño del mismo equipo de trabajo, ¿ok? Para poder retroalimentar a este equipo y buscar maximizar ese performance que el equipo como un todo tiene para lograr los resultados del proyecto. Sí, o sea, eso me pone a mí aquí a plantear conflictos, solucionar conflictos de manera individual, de manera grupal, a recibir los datos, a entender qué pasa con el SPI, a comprender cuando el proyecto no va bien. Sí, o sea, si el SPI del proyecto, de cojo los datos del desempeño del proyecto, datos del desempeño del equipo y contrasto, ¿vale? Entonces lo que siempre yo les he dicho, ¿no? De cuando las cosas van bien, pues bueno, si llegas un poquito tarde, pues no importa, ¿vale? Yo no te voy a poner problema de nada, ¿vale? Porque el proyecto está bien, el cliente está contento, tú está bien. Pero estoy notando que la velocidad, por ejemplo, del equipo está cayendo y está cayendo y está cayendo. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces es tomar decisiones. O sea, la dirección es dejar de ser un poquito líder sin dejar de serlo, obviamente, pero le marco un poco ese marco gerencial, ¿no? Soy gerente y líder, es decir, el desarrollo full liderazgo, la dirección, gerencia y liderazgo contrastan de la misma manera. No olvidar conceptos de asignación previa. Listo, no olvidar esto que significa la asignación previa, ¿vale? Es una herramienta bastante importante, digamos que sobre todo hoy por hoy, ¿no? Digamos que no es que simplemente, y ahí es donde tengo que empezar a comprender, ¿no? ¿Qué significa el acta de constitución del equipo?
y el acta de constitución del proyecto. Cuando uno habla de un acta de constitución del proyecto en materia de recursos, tengo que conectarme directamente con lo que significa la palabra autorización. ¿Ok? O sea, el acta de constitución del proyecto es el documento que formalmente me autoriza a mí como líder de proyecto a hacer uso de los recursos de la organización en pro de la ejecución del mismo. Sí, sin embargo, nosotros, digamos que en este marco de este examen, no significa que el PM nace con el charter. Sí, recuerden que nosotros desde las etapas o fases de definición del proyecto, por allá desde el business case, el plan de gestión de beneficios, yo ya me he articulado con el sponsor, me he articulado con un BA, me he articulado bueno, con diferentes líderes funcionales y personas que pueden llegar a formar parte del equipo a futuro. Sí, entonces la asignación previa tiene que ver mucho con todos esos recursos que a veces vienen de otros proyectos, vienen de otros lados, han trabajado en esas mesas de formulación de proyectos desde el principio, ok, y ya viene. ¿Vale? Lo que pasa es que el charter autoriza formalmente la existencia y autoriza al PM para decir, señores, ya hay un punto cero y todos aquí pongámonos en sincronización, o sea, sintonizo el audio con el video a nivel organizacional para poder entrar a que articularnos en pro de un ejercicio de planeación, que es lo que va a empezar. La asignación previa es muy importante. Temas de negociación, otra herramienta interesante, negociación con los recursos, ¿con quiénes? Con las gerencias funcionales, ¿no? Sabemos que la gerencia funcional es el dueño, el último dueño de los recursos del proyecto. Un colocation o ubicación, ya sabemos, poner el equipo lo más junto posible, ojalá las primeras iteraciones trabajes de manera muy colocation, una excelente herramienta puede ser garantizar, ¿no? Todos los ejercicios que pueda, así manejes equipos virtuales, buscar todo el apoyo, soporte tecnológico, ¿no? Que puedas llevar a cabo para que el escenario colocation se pueda llevar a cabo incluso en elementos o equipos virtuales, ¿vale? De pronto trabajando, ¿no? Temas de compartir bien en la cámara aquí, visualizarnos, tener oportunidades de hacer dailies en cierta manera, que sean dailies donde no todo el mundo tiene la cámara apagada, ¿vale? Vamos a ponernos digamos, los 10 minutitos del daily, vamos a ponerlo todo, a prender la cámara y vamos a vernos, ¿no? A los ojos y vamos a interactuar, vamos a hablar, va a tener de pronto la oportunidad de dejar que se vea el sistema encendido mientras estamos aquí trabajando. Muchas cosas no pueden darse. Sí, lo de Tubman, ¿no? No olvidarlo, ¿no? Súper importante las fases, esto es muy, muy clave reconocerlo, ¿no? Recuerden la formación, recuerden la turbulencia, la normalización, el performance o mayor desempeño y la disolución del equipo. Los tipos de poder, como siempre, ¿no? Digamos que mejor quizás siempre será la recompensa, quizá darle algo a cambio por un comportamiento positivo a alguien siempre será interesante. Recompensa es algo muy tangible, ¿no? El poder formal otorgado a través del charter, el poder experto porque es un honor servirte, no necesito que haya un charter para servirte, y el referente regularmente está asociado a referente, asociado como a la parte de, bueno, le hago caso por conveniencia, ¿no? Porque toca a veces. Estilo de liderazgo, ¿no? Liderazgo adaptativo, puede ser facilitador, bueno, autocrático, consultivo, algunas cosas interesantes. No olvidar aquí las técnicas de estimación, acuérdense, no estimaciones por analogía, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes, bueno, estimaciones relativas, estimaciones absolutas, ¿no? Digamos que acuérdense de lo que busca el uno o el otro. Listo, analogía, paramétrica, cuándo se usa lo uno, cuándo se usa lo otro, ¿no? Aquí en materia de recursos siempre quizá buscamos en lo posible realizar estimaciones muy bottom-up, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, muy detalladas, muy precisas en lo posible. Técnicas de resolución de conflictos, ¿no? Recordar, reconciliar, ¿no? Consentir, ¿no? Eludir o forzar, ¿no? Digamos que algunos llaman colaborar, ¿no? Digamos que este puede ser consentir. Digamos que son bueno, los mecanismos que tenemos. Teorías de liderazgo, bueno, algunos elementos que hay por acá. Muy bien. Aquí un gran brochazo, ¿no? A 33,000 pies de altura de todo este marco, obviamente, de recursos, ¿no? Importante que ustedes puedan revisar los videos, listo, revisar las herramientas,
No olvidarse, ¿no? Mirar las notas de liderazgo adaptativo, mirar las notas de Tuckman, mirar las teorías estas de resolución de conflicto, las técnicas, mirar las técnicas de los elementos de motivación y todas esas cosas, digamos, que siempre serán importantes acá. Miren, algunas preguntitas, ¿listo? Bien, ¿qué me dicen de esta primera pregunta? Ok, voy a ir leyendo esta pregunta, ¿vale? Vamos a ir leyendo esto. Dice, dentro de tu proyecto encuentras que la velocidad promedio en las últimas 3 iteraciones ha decrecido notablemente si la comparas frente a los registros de velocidad de las iteraciones pasadas. O sea, de entrada yo ya estoy pensando en qué tipo de proyecto, ¿no? Esto podría ser un proyecto ágil, ¿no? Estamos hablando de un proyecto ágil, ya me hago chip ágil, ¿no? Cuando observas la causa, notas que la dedicación de unos de los miembros del equipo disminuyó notablemente. ¿Ok? Disminuyó la dedicación, o sea, como quien dice, la velocidad. Y esta es una situación que puede ser bastante común del mundo real, ¿no? O sea, a veces puede pasar que de la nada te despojaron los recursos. Sí, o sea, te diste cuenta y ya no hay recursos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Juan? ¿Qué pasó? ¿No? Y eso pasa mucho, ¿no? En muchos tipos de organización que por lo general son bastante matriciales, ¿sí? Matriciales, ¿no? Puede pasar eso mucho, donde los recursos son compartidos. Ante esta situación, para atender la causa raíz del problema, la mejor acción podrá ser, o cuál podrá ser la mejor acción. No nos dice por aquí. Bien, bueno, le voy a dar aquí, ojalá pudieran responder un poco más, ¿no es cierto? Si pueden, por favor, activar más sus respuestas, ¿no? Más en lo posible. Eso, vayan contestando, no vayan pensando, a ver qué ven ustedes. ¿Listo? Y yo quisiera preguntarle, por ejemplo, aquí a Ángela. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Yo sé que me mandé al agua primero con la serie, dije, Andrés otra vez me va. Me va a No, pero coger. no. Sí, no, pero no. Este tema de recursos, sobre todo por experiencia y por las anteriores capacitaciones contigo, pues ante un poquito de caos para poder llegar a esa conclusión. Incluso como vi que algunos de los compañeros empezaron a plasmarla, pues también como que la confronté, por qué la A sí o no y cuál podría ser la mejor, que es lo que realmente hace la pregunta, la mejor acción. Entonces, tú dices acá, dentro de tu proyecto encuentras que la velocidad promedio en las últimas 3 iteraciones ha decrecido notablemente si la comparas frente a los registros de velocidad de las iteraciones pasadas. Entonces, por los conceptos, efectivamente es un proyecto ágil que tiene una vinculación a partir de un acta de constitución del equipo, de unos compromisos con unos recursos, como tú lo decías al inicio, una empresa posiblemente matricial. Entonces, el recurso en sí mismo no es el responsable de su rendimiento, a no ser que, porque normalmente estos recursos atienden varios proyectos.
¿sí? Entonces, ahí entendí que no es responsabilidad directamente del analista que está causando eso, sino seguramente su jefe no le está respetando el compromiso de dedicación al proyecto. Entonces, cuando observan la causa, notan la dedicación de uno de los miembros del equipo disminuyó notablemente. Y entiendo también por la práctica que eso se resuelve mucho porque el jefe lo puso a hacer otras cosas y no te está permitiendo respetar la dedicación con el proyecto. De la situación para atender la causa raíz del problema, la mejor acción. Entonces, debatiéndola, recordar al analista no es directamente la persona, la causante, sino normalmente su jefe o su líder funcional que no le permite tener eso. Entonces, no es directamente, oye, tú mejora tu ritmo ante los compromisos que tenemos, sino viene también de él como su líder funcional que le permita eso, ¿sí? Entonces, por eso vi que era una mejor opción. Yo hablo con el jefe de ese recurso que a mí me están facilitando para confirmar cuáles son las dedicaciones y entender que si no me la respeta, pues no voy a lograr. Que ya de pronto podría ser una implementación de un crashing si yo ya me veo demasiado alcanzado y digo, no, o sea, esta situación me afectó demasiado, poder terminar el proyecto en el tiempo que tengo y perdí tiempo en esas últimas iteraciones. Entonces, por eso para mí fue la C. Ok, ok, no, interesante. Digamos que si uno dijera el acta de constitución del equipo del proyecto, ¿no? ¿Qué ataca o qué causa raíz quizá puede atacar un acta de constitución, ¿no? Claro, situaciones derivadas de conflictos entre nosotros mismos, ¿no? Como equipo, o sea, oiga, venga, nosotros debimos de alguna manera, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, oiga, nos comprometimos a hacer los dailies a tal hora, ¿no? Y no está pasando. Oiga, nos comprometimos, por ejemplo, a temas como que no pongamos celulares, ¿no? O no cambiemos, qué sé yo, no interrumpamos los dailies porque estás contestando una llamada y te fuiste y dejaste el daily ahí, ¿no? Son como cosas de comportamiento, ¿no? Muy de ese lado. Sí, de cierta forma, digamos, no recordar al analista eso, el acta de constitución no está diseñada para hablar de dedicaciones, ¿no? Digamos que no es de dedicación, si me dijera rendimiento del equipo, ¿no? El rendimiento del equipo sí ya puede ser otra cosa, ¿no? De pronto el rendimiento, pues a que estás dedicado al proyecto, en cierta forma no estás dando la talla de alguna manera, ya podría ser otro tipo de temas, ¿no? A tratar. Entonces digamos que la A por esa razón no es. La B dice reenviar el acta de constitución del proyecto al líder funcional para recordar el pacto de recursos. Digamos que el pacto de recursos, ¿no? Los pactos, con ese, un pacto de recursos no se da quizá a través del acta de constitución. Digamos que el acta de constitución, ¿no? Es un medio de activación, es un medio de autorización, ¿sí? O sea, es un elemento, es un medio de autorización, ¿no? Más allá de recordar un pacto, ¿no? Digamos que yo puedo llegar y ya yo tengo el charter, ¿no? Y con ese charter me voy a ir a sentar, ¿no? Me voy a ir a sentar, por ejemplo, con el líder funcional, supongamos de mercadeo. Digo, a mercadeo, bueno, mercadeo, acuérdese, y no es que usted se desayuna con el proyecto, con el charter, ¿vale? Tengan eso muy en cuenta. Yo no me desayuno con el proyecto, con el charter como líder funcional. Yo ya vengo enterado, hay una gestión de portafolios que en cierta forma ha predeterminado o ha pronosticado el uso de recursos a futuro. Entonces el líder funcional llega y dice, listo, uy, hay charter, llegó ya el PM. Entonces, de cierta forma, bueno, vamos a sentarnos nosotros, ok, vamos a llegar a negociar, listo, a negociar, no los acuerdos de recursos, pero la negociación no es que se plasme en el acta de constitución del proyecto. Digamos que esta es una posible, pero no la veo como tan fuerte en este lado. Nos dice por acá, ¿no? Acudir al líder funcional para confirmar dedicaciones. No, digamos que, ok, y resolver conflicto de asignación. Esto, pues, debido a lo que dice Ángela, pues muy interesante. O sea, si una persona la retiraron en la dedicación pactada, sí, quien le dio la orden seguramente es el dueño. ¿Y quién es el dueño de los recursos? ¿No es cierto? El dueño de los recursos, ok, finalmente va a ser el líder funcional, ¿no? Entonces, esto suena bien. Implementar un crashing de inmediato para lograr el trazo del plan. Demasiado apresurado, ¿no? Demasiado apresurado, o sea,
digamos que cuando uno habla en ágil, acordémonos que estoy hablando en un proyecto ágil. Sí, el proyecto ágil no es simplemente implementar un crashing y ya, ¿vale? En un proyecto ágil, recuerden que manejamos triple restricción invertida, ¿sí? Donde el equipo del proyecto es un equipo regularmente de tamaño constante y debo entender lo que pasa con la velocidad, debo empezar a proyectar, ¿no? Y en cierta forma uno diría, bueno, hago lo que pueda con lo que tengo, ¿no? Digamos que ya si quieres hacer un crashing, ya tienes que entender muchos más elementos y muchas más cosas, sobre todo en un proyecto ágil. ¿Ok? Edwin. Sí, hola Andrés, ¿me Hola, escuchas? Edwin. Sí, te escucho súper bien. Ah, bueno, primero que todo, un feliz año para todos. Excelente. Lo mismo Ok, para ti. gracias. No, mira Andrés, pues analizando la pregunta, Ujú. realmente, pues digamos que yo estuve entre la A inicialmente, Ajá. porque él te manda de una vez a revisar el acta de constitución del equipo, ¿no? Entonces ahí es donde tú ya sabes con qué recursos cuentas, pero la C, me incliné más por la C porque digamos que ahí dice que tienes como notas pues, referente a la dedicación, ¿no? Del recurso. Y Ujú. abajo citas que ante esa situación la causa raíz del problema, ¿sí? O sea, que Ujú. debes atender la causa raíz. Ujú. Entonces, en este caso, digamos que en el enfoque como líder, siendo como un facilitador, ¿no? Ajá. Entonces tú acudes para resolver los conflictos y precisamente permitir avanzar, ¿no? Entonces Ajá. me incliné como en la C, que acudir como al líder funcional para confirmar, ¿sí? ¿Qué está pasando pues con ese recurso? Si realmente están los que están Ajá. o hicieron algún cambio o movieron a alguien que me esté afectando pues obviamente esa dedicación. Ah, Y pues de ex- esa forma resolver el conflicto que haya en la asignación para atender la causa de raíz del problema. excelente, ¿no, Edwin? Muy bien interpretado, ¿no? Magnífico, fantástico, perfecto. Jonathan, por ahí. Sí, hola Andrés, ¿me escuchan bien? Hola, Jonathan, te escuchamos súper bien. Sí, digamos que yo seleccioné Ajá. te voy a dar el concepto y de pronto ahí me nace alguna una inquietud. Es porque Ujú. inicialmente, bueno, yo soy facilitador, siempre he estado como a los equipos, a las personas y dije, bueno, la dedicación se ha disminuido, pero no me dicen por qué. Entonces puede ser algún tema de comportamiento que ha dificultado esa dedicación que puede tener de cara al proyecto. Entonces Ujú. me enfoqué inicialmente en esa porque, bueno, antes de llegar al líder funcional, pues venga, hablemos con él y revísate el acta de constitución y pues puede ser un tema de comportamiento, lo analicé desde ese punto de vista. De ahí me Ujú. nace la pregunta, cuando es un escenario en el que, digamos que es como matricial, como el que tiene sus líderes, el conducto regular sería ir primero al líder ante estas situaciones. Sí, digamos que tú tienes mucha razón en un sentido, ¿no? Uno dice, bueno, debería yo, ¿no? Abordar de inmediato, pues tratar la situación directamente con la persona, ¿no? El analista en este caso. Sí, sin embargo, digamos que no tengo por qué, como les decía, ¿no? Quizá el acta de constitución no es un mecanismo más de comportamiento. Listo, más de comportamiento, más de reglas de juego, ¿no? O sea, más de reglas de juego, de decir, bueno, de tener un ambiente en paz, ¿sí? De reconocer, por ejemplo, los valores, cuáles son los valores del equipo, ¿no? Por ejemplo, el respeto que es, eh, la forma en que vamos a atender las cosas, cuando pase esto, si ustedes se agarran, pues acuden a mí, ¿no? Es un tema mucho más de ese tipo, ¿no? Y que va más allá de una posible situación donde a mí me llaman de alguna manera y me tengo que ir simplemente, ¿no? Y que es una situación muchas veces que pasa en las empresas muy matriciales, ¿no? Entonces, en la empresa matricial, recordemos, ¿no? Que quizá el líder del proyecto y el líder funcional están en el mismo nivel, sin embargo, que es el líder funcional el último dueño de los recursos. Entonces, si pasa algo en materia de dedicación, no, es porque ese recurso definitivamente se movió o se desplazó, ¿cierto? De un lado a otro, ¿no? Entonces, digamos que cuando te hablan de empresas matriciales, tengo que pensar muy bien en eso, ¿no? En esa empresa matricial uno tiene dos jefes, uno tiene como el PM y por un lado y por otro lado mi otro jefe que es el líder funcional,
pero sin embargo el que me paga la nómina es el líder funcional, ¿no? El que tiene la última palabra es el funcional. Entonces, cuando yo ya estoy notando que la causa es que, venga, ya estoy viendo que definitivamente se está desplazando y todo, debo buscar atacar la causa raíz. ¿Quién es la causa raíz? Pues seguramente, como debo buscar la causa raíz, ¿quién es? Al líder funcional directamente. ¿Cierto? Que es efectivamente con quien yo negocié la asignación y quien está de alguna manera moviendo el recurso de un lado a otro. Bien. Vale, Andrés, gracias. Bien, excelente. Bien, última pregunta, Javier. A ver, Andrés, tengo una pregunta ahí. Claramente es un proyecto ágil. Ajá. Pues, teniendo en cuenta el tipo de organización, lo puede uno prever que pues es como tú estás diciendo, es matricial. Ajá. Pero teniendo en cuenta que el equipo se autogestiona, se autotodo, como dices tú, no debería empezar. Entiendo el tema del acta de constitución del equipo, que digamos de pronto ahí no lo tenía claro, pero definitivamente como parte de la autogestión del equipo y de entender la causa raíz de lo que está pasando, yo no debería recurrir primero al equipo. Sí, es como lo que le mencionaba ahorita, la mismo punto, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, no es el acta de constitución del equipo el mecanismo, que me permite abordar o tratar el tema de la dedicación, ¿sí? Digamos que pese al equipo, es autogestionado, autoorganizado, autocontrolado, ¿no? Digamos que el equipo tampoco es que se mande solo o las personas del equipo. O sea, la autogestión está en la perspectiva del equipo, del proyecto. ¿No? ¿Qué significa autogestionar? Que yo no tengo a un líder de proyecto que me dice, como en el predictivo, lo que tengo que hacer. Sí, entonces nosotros ya estamos aquí, los 3 miembros del equipo, por ejemplo, ya nosotros nos pusieron la meta, por ejemplo, del sprint. Sí, hacemos un acuerdo del definition of done, por ejemplo, con el product owner, y aquí en adelante yo ya tengo que responder, ¿no? Siempre y cuando pues me garanticen que yo voy a estar ahí. No, porque el parte del espíritu de un equipo ágil en cierta forma es que garantice la dedicación. Sí, porque si a mí me ponen a hacer multitasking, me ponen a sacarme de un lado al otro, no voy a obtener en ningún momento los objetivos del sprint. Entonces la idea, ¿no? En cierta manera bueno, garantíceme, mi principio de autoorganización no es que no, es en la perspectiva del proyecto. Entonces nosotros nos bateamos, nosotros hacemos el backlog, el sprint backlog, ponemos el Kanban, nos autogestionamos, dijimos, oiga, entre nosotros definimos quién hace qué, ¿ok? Para lograr los objetivos y el PM o el Scrum se vuelve el facilitador. ¿No? Facilitador para liberar impedimentos, pues ese bulldozer que asegura que tengamos toda la cancha lista para que el equipo haga lo que tiene que hacer. Ahora, si a mí como funcional o aparece el funcional y me saca del proyecto, simplemente yo le hago caso, ¿sí? O sea, porque es el funcional, entonces es mi jefe, ¿no? Entonces lo que está pasando es que sacan a un miembro del equipo y ahí pues es donde tengo que atacar la causa raíz, que es quien hizo que el dueño del recurso pues me saque después de lo que yo estoy. ¿Listo? Bien. Excelente. Muy bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿vale? Porque tenemos varias preguntas, ¿vale? Entonces voy a seguir. ¿Listo? Solo una aclaración pequeñita, Andrés. Dale, mientras vayan leyendo esto. Es como complementando un poquito la interpretación que hice, porque cuando tú soltaste, es que la empresa matricial automáticamente, que no es la primera, es la tercera, pero entiendo que la primera tenía una cascarita, porque hay que entender muy bien cuál es la función del acta de constitución del equipo frente a lo que estaba planteando. Entonces, las respuestas complementan un poco la información de la pregunta, porque en el enunciado no te dice si es matricial o es ágil, entonces tiende a haber como un híbrido. El proyecto es ágil, pero la empresa es matricial. Sí, es eso. Ese es un buen punto, me gusta mucho el punto ahí, ¿no? Digamos que muchas veces cuando uno hace lectura de las respuestas en las preguntas con el PMI, ¿no? Le permite a uno complementar la pregunta. Eso pasa mucho. Sí, cuando dice las mismas posibilidades que uno tiene a un funcional. Listo, entonces ya me están hablando de una posibilidad de una empresa matricial. ¿Vale? Entonces ya uno empieza a complementar como tal la información. Listo, pero muy importante la lección aprendida de esa pregunta, ¿no? Conocer muy bien, ¿no? Los propósitos o para qué me sirve regularmente un acta de constitución del equipo
Acuérdense, ¿no? Asociarla con qué? Con comportamiento. ¿Listo? Con reglas de juego entre nosotros, ¿ok? O sea, si yo tengo problemas, por ejemplo, a nivel cultural, diversidad cultural, ¿qué me permite mitigar temas de cultura? Que la cultura establece la forma de trabajar. Es como la cultura determina la forma de trabajar, hago un acta de constitución de equipo. Por ejemplo, tengo un miembro del equipo en Japón y tengo otro miembro del equipo en Sudamérica, qué sé yo, ¿no? Tenemos diferencias culturales. Necesito poner las reglas claras de juego. Listo, por ejemplo, a nivel de las horas y la puntualidad en las reuniones. Entonces, bueno, la puntualidad es un factor importante. Tú aquí pasa tal cosa. Entonces, es como más de ese tipo. Bien, excelente. ¿Qué me dicen de esta otra pregunta? Bien, esta pregunta es interesante, ¿no? Interesantísima, me gusta, ¿no? Porque tiene sus detalles esta pregunta, ¿listo? Tiene sus detallitos a tener en cuenta. Y quiero llevarlos a unos análisis, ¿listo? Y ustedes mismos me van a empezar a deducir algunas cosas. Dice, ha habido muchos paquetes de trabajo completados con éxito, ¿ok? Con éxito en el proyecto. Y el patrocinador ha hecho algunas recomendaciones para mejorar. Dice, el proyecto presenta una fecha límite agresiva, ¿no? Y en medio de la ejecución se encuentra que una actividad sucesora de una actividad de ruta crítica sufre un importante cambio. O sea, ya de entrada estoy pensando en un proyecto predictivo, ¿cierto? Estoy pensando en un marco predictivo. Sí, o sea, me están hablando de rutas críticas y me están diciendo que una sucesora, o sea, la que le sigue a una actividad de la ruta crítica, sufre un cambio, ¿no? O sea, como quien dice, es como un atraso, ¿no? De alguna manera, o algo que puede derivar un atraso, pero dice, la actividad tiene 14 días de holgura. Ah, bueno, es una actividad que uno podría decir que a nivel de criticidad, podría uno pensar que no es tan crítica, ¿no? O sea, sí puede haber atraso. Ay, perdón. Ay, ¿qué hice? Es que entró alguien. Permítanme un segundo. Se me fue el mouse. Ya. Y está siendo completada por 4 miembros. O sea, listo. O sea, tengo 4 personas que están asignadas a la actividad, ¿no? Esta que tiene 14 días de holgura y que está sufriendo un atraso en cierta forma. Dice, el director del proyecto además recibe una llamada de que 3 de los 4 miembros del equipo están buscando ser reasignados a otro proyecto, puesto que varias incidencias, ¿qué son incidencias? ¿Se acuerdan qué es una incidencia? ¿Alguien me Un recuerda qué riesgo es una materializado. Excelente, Jonathan, muy bien, ¿cierto? Es decir, puesto que varios riesgos materializados no han sido gestionados, ¿sí? Para trabajar con oportunidad, ¿no? Aquí es como curioso un poco, ¿no? También el tema porque uno dice, bueno, ¿qué es lo mejor que debería hacer el director del proyecto para mejorar la situación? ¿A ustedes qué les parece que esta es una situación? O sea, ¿de quién es en cierta forma la falla? Porque hay un tema como de gestión aquí,
¿sí? Es un tema como de gestión acá, ¿no? Si yo pienso en que el líder del proyecto es un liberador de impedimentos, ¿sí me entienden? Es un liberador de impedimentos, el líder del proyecto, ¿no? Significa en esta pregunta de alguna manera que el equipo está inconforme. Quizá no está inconforme por el proyecto en sí, sino que está inconforme porque quien de pronto debe liberar impedimentos, ¿no? Debe liberar impedimentos. ¿Quién debe liberar impedimentos? ¿Quién libera impedimentos en el marco del proyecto? El líder. El líder, ¿no? Exacto, o sea, pues que el líder del proyecto, diga, no es un man como quien dice despierto, ¿no? No está despierto. Entonces, qué pereza lo que está pasando en esta pregunta, ¿no? Como quien dice, oiga, yo estoy haciendo mi trabajo, pero muchas incidencias, ¿no? Que no son gestionadas para trabajar con oportunidad. O sea, es como quien dice, el equipo se está aburriendo de esta situación, ¿no? Porque como quien dice, el PM no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí me entienden? Entonces, que bajo esa situación, no miren que estamos deduciendo lo que está pasando, estamos como deduciendo estamos generando una, sí, como infiriendo en algo, ¿sí me entienden? O sea, miren la situación de interesante. O sea, el equipo de alguna manera está pidiendo que lo muevan. Sí, el equipo pide que lo muevan porque venga, lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que mejor debería hacer el director de proyecto? ¿Listo? Esa es la situación. Le voy a preguntar, por ejemplo, a Michelle. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, gracias. Muy bien, Michelle. ¿Tú qué piensas de esta pregunta? Yo estaba entre la opción C y la D, Ajá. pero pues como tú mencionas, el equipo no está conforme, de seguro porque hace falta seguir algo. Y para mí, pues, lo mejor que se podría hacer para mejorar la situación es implementar un registro de incidencia, que es lo primero que debemos hacer cuando hay incidente en un proyecto, hacer los registros para después gestionarlos. Porque, no sé, buscar la búsqueda inmediata de los líderes funcionales para asegurar el compromiso de los recursos del proyecto sería como forzar, pero no solucionaríamos el problema, seguiría lo mismo. Es lo que pensé y por eso me fui por la C como respuesta. Ajá. Ok. O sea, los registros, permíteme decir aquí, ¿no? Los registros, y acuérdense que yo molesto mucho con los registros, ¿no? Todos los que me conocen, ¿no? De Andrés, qué mamera con tanto registro. No, pero soy muy PMI, ¿no? Digamos que los registros permiten, ¿no? Permiten evidenciar y visualizar. Sí, permítame que escribo esto. Y visualizar, visualizar, ¿no? Claro, los issues o las incidencias para permitir al equipo entender el estado de su gestión, ¿no? De su gestión, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? Porque un registro de incidencias, si yo tengo un equipo inconforme, ¿no? Un equipo que en cierta forma está inconforme porque el líder de proyecto, oiga, no está, yo siento que el tipo no está gestionando, ¿sí? O sea, que el líder de proyecto no está gestionando. Entonces, ¿qué me interesa? Generemos un registro de incidencias, ¿no? Ok, genere un registro de incidencias para el equipo entienda y se haga un tracking completo ¿a qué? Pues a la incidencia. Digo, yo registro la incidencia, le asigno un propietario, le pongo una fecha límite, le pongo un estado y le hacemos seguimiento y lo puedo poner, por ejemplo, esas tareas pueden formar parte de un Kanban, ¿sí? O pueden formar parte de los dailies, una reunión diaria, lo que yo vaya a hacer con el equipo. Para que el equipo, perdón, note, ¿sí? Que efectivamente, pues las incidencias se están gestionando y no quede como que todo en el aire y todo ahí, ¿sí? Entonces, digamos que aquí la D, uno diría, bueno, como que es muy parecida a la anterior, pero en la anterior, la causa raíz de la anterior era dedicación, o sea que como quien dice, no me estaban respetando el pacto de recursos. Sin embargo, acá lo que está pasando, yo qué saco buscando al líder funcional, diciendo, oiga, comprométase, ¿no? Porque es que venga, en cierta manera, la causa raíz ahora es otra,
Sí, o sea, más bien el líder funcional me va a decir, venga, es que el equipo está inconforme con su liderazgo. Sí, más bien usted mire cómo mejora, porque el equipo me está diciendo a mí que está perdiendo el tiempo. Sí, que está aquí cruzado de brazos porque no hay una liberación de alguna incidencia que usted tiene que hacer, ¿no? Entonces, digamos que por ese lado, digamos que el líder funcional no sería, como quien dice, la mejor situación en este aspecto. Dice, reasigne recursos para atender inmediatamente una actividad que sufrió importante cambio. ¿Por qué no? Pues por un lado, no, digamos que uno podría pensar que tiene una holgura de 14 días. Entonces la palabra, por ejemplo, que dice inmediatamente, ¿ok? De inmediatamente, pues no es una opción apropiada, ¿sí me entiende? Digamos que si yo reasigno recursos, pues eso puede conducir varias cosas, ¿no? Un tema de costos, ¿no? Cualquier tipo de situación, y menos inmediato, sobre todo cuando tengo holgura, ¿sí? De pronto, si aquí hubiera la respuesta, una de las posibles respuestas que podría ser, por ejemplo, es evaluar la condición y de alguna manera si la holgura disponible de esa actividad da cabida para poder responder con una acción correctiva o algo así, puede ser una respuesta típica de esas preguntas que pueden tener holgura. Nos hace una evaluación de la holgura y entender que tanta disponibilidad o tiempo disponible tengo para darle respuesta sin comprometer, por ejemplo, la fecha de terminación del proyecto. Investigue por qué pues la fecha de terminación pues es un tanto agresiva, ya demasiado tarde. Así, o sea, esto el colmo que yo ahorita venga a decir, bueno, ¿por qué no tiene sentido en este marco? Entonces, una mejor respuesta aquí sería la respuesta C, ¿ok? En este marco. Un registro de incidencias. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Una pregunta interesante, no una pregunta fácil. Acuérdense que acá, digamos que tenemos unas complejidades importantes, ¿vale? Recuerden que esto no se trata de que, ay, no le estoy pegando, es entender, ¿listo? Acuérdense, lo importante es que de estas sesiones siempre saquen una lección aprendida, ¿listo? Siempre, saquen la nota de la conclusión que estamos obteniendo. ¿Jonathan? Sí, sí, Andrés. Digamos que, bueno, yo inicialmente seleccioné la D porque pues yo vi que dije, bueno, vamos a asignar, están buscando ser asignados a otro proyecto y pues bueno, o sea, de alguna forma, ya cuando tuve el contexto lo entendí porque yo dije, bueno, ya es un tema de, oigan, se van a ir para otro proyecto y es disponibilidad pues en este escenario. Pero cuando a mí me dicen implemente un registro de incidencia, yo estoy hablando de, en mi cabeza se me vino inmediatamente riesgos, porque pues una incidencia es un riesgo materializado. Aquí Ok. donde dentro de la pregunta identifico que es un riesgo para yo implementar un registro de incidencias, es que ahí es donde, digamos que Bien. inicialmente la descarté por eso, porque yo dije, venga, una incidencia es un riesgo materializado y aquí Ujú. no veo reflejado un riesgo como tal, por eso no me fui por esa pregunta, por esa Bien, respuesta, perdón. bien, bien. Digamos que ahí haz una separación para el examen. Cuando un riesgo se materializa, ¿tú qué actualizas? ¿El registro de riesgos o el registro de incidencias? Cuando el riesgo se materializa, Ajá, ¿qué actualizo? ¿El de riesgos o el de incidencias? bueno, yo lo veo que deberían ser como los dos porque se me convierte el riesgo en un incidente y yo, bueno, oiga, ese riesgo, yo actualizo el riesgo diciendo se materializó el riesgo y en el incidente, Ajá. venga, que se generó un incidente a partir del riesgo que se materializó. Ujú. Lo que pasa es que, ¿qué sucede, no? Digamos que el riesgo materializado ya deja de ser riesgo, ¿cierto? Se transforma en una incidencia. ¿Sí? Una incidencia es un issue, es un problema que hay que resolverle al proyecto. Y la incidencia puede derivarse no solamente de riesgos conocidos, planeados en el registro de riesgos, sino que también de riesgos desconocidos, simplemente cosas que nunca planeamos. Nunca se nos atravesó por la mente en este instante y llegó y qué sé yo, un atraso en el pedido. Y se materializó el riesgo hoy, en este momento, no siendo 15 de enero del 3:45, no se desarrolló. Registro la incidencia. ¿Sí me entiendes? Sin pensar en que puede ser o no pudo haber sido un riesgo previamente planeado, no planeado, lo que pase con riesgos. O sea, piensa en una incidencia, sí, regularmente se llama un riesgo materializado, pero puede ser conocido, puede ser no conocido, puede ser planeado, puede ser no planeado, pero es O un sea que problema. o sea que en este escenario, al final del ejercicio, un riesgo que se dio por la mala gestión del líder de proyecto, que pues finalmente
se puede decir que es un riesgo que se puede dar, que no ejecute bien el proyecto, pero de pronto no queda mapeado en un registro de riesgos. Sí, exacto. No necesariamente tiene que quedar mapeado en un registro de riesgos la incidencia. Sí, por eso es tan importante, ¿no? La incidencia, el registro de incidencias. Porque, porque el registro de incidencias, ¿no? Tiene varias connotaciones. Por un lado, por ejemplo, en esta perspectiva, que es una perspectiva de los registros permiten generar visual, ¿no? Visual aquí para decir, bueno, aquí nos vamos a generar compromisos, ¿no? De cara a la incidencia. Y por otro lado, digamos que nos permite encontrar la causa raíz, ¿ok? De las diferentes situaciones que derivan a trazos. Entonces, cuando tú haces un análisis de variación, por ejemplo, entre lo planeado y lo ejecutado, algunos indicadores, ¿a dónde me remito para poder encontrar la causa raíz de la desviación? Por ejemplo, una excelente fuente, ¿cuál es? El registro de incidencias. Entonces, me voy al registro de incidencias, observo la incidencia, ¿no? Que está documentada, registrada, que es un documento vivo, no vivo, y puedo entender lo que, pues, argumentar la desviación. Listo, entonces vale. Gracias. Excelente. Muy bien. Ángela. Una cosita, Andrés, pues como le estaba mencionando que era un problema de raíz de gestión, que hay cuatro, pues hay más de la mitad del equipo que está como inconforme, pues entiendo ahora el sentido del registro de incidencias y creo que al igual que los riesgos también asignamos responsabilidad frente a esas incidencias, comprometemos a este personal y estratégicamente volvemos a traerlos al proyecto para que dejen de estar por allá buscando lo que no se les ha perdido. Entiendo yo Sí, que no, es también forma de gestionar a la gente dentro sí. de la responsabilidad de este tipo de temas, porque pues no solamente recae frente a, no, pero es que no estoy de acuerdo con el director del proyecto, sino que también es un poquito la gestión de las personas dentro del equipo, que no haya como elementos sueltos. Sí, y este es un tema de uno podría llamar, ¿no? Un tema a nivel incluso metodológico, puede ser en esta situación. O sea, implementar un registro de incidencias nos permite volver visible las cosas para hacer una mejor gestión. ¿Sí? Y asegurar que de pronto no todo queda en la mente de las personas, que no todo de pronto quedó en un acta por ahí que se dijo que alguien iba a hacer algo, ¿sí? Sino que el registro de incidencias, ¿no? Y todo lo que se llama registros son documentos vivos, ¿no? O sea, todo, de hecho, acuérdense para el examen, lo primero que yo debo hacer cuando algo pasa muchas veces es registrar. Si alguien me pide una solicitud de cambios, lo primero que debo hacer, ¿qué es? Registrar la solicitud, sin importar si la solicitud de cambios proceda o no proceda. El hecho de que procede o no procede, yo registro. O sea, registro. ¿Sucedió algo en este momento? ¡Pum! Registro la incidencia porque es un problema, ¿no? Una situación, un riesgo materializado, un problema. Y tengo que entenderlo. Y para el examen es muy importante comprender lo que significa una incidencia. ¿Sí? Una incidencia puede ser, por ejemplo, cuando estamos en calidad. Por ejemplo, cuando estamos en procesos de inspección de los entregables y hacemos el cumple, el no cumple. No cumple. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer? Actualizo el registro de incidencias. ¿Sí? Cuando saliste de la inspección validando el cumplimiento por los requerimientos funcionales de la solución y no cumple, lo primero que debo hacer para el examen, actualizo el registro de incidencias. O sea que una falla en la calidad es un riesgo materializado y por lo tanto actualizo el registro de incidencias. O un conflicto que yo tenga, por ejemplo, un conflicto con un proveedor, un conflicto con el cliente, es una incidencia, una situación de conflicto. ¿Ok? Y cualquier otro tipo de riesgos no materializados son temas de incidencias. ¿Listo? Muy importante, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Excelente. Muy bien. Muy bien. Sigamos. ¿Qué me dicen de esta pregunta?
Bueno, vamos a ver. Tenemos una citación, ¿no? Aquí dice, el proyecto ha funcionado según lo planeado, los miembros del equipo han mostrado niveles crecientes de confianza entre ellos, el patrocinador y el comprador están satisfechos con la entrega de valor de negocio, y los resultados de las pruebas de aceptación de usuarios son positivos. Como quien dice, una condición ahorita donde todo está bien. De hecho, no, a menos de que algo me diga lo contrario, podría ser una pregunta con información irrelevante, ¿no? Hasta ahorita. Dice un experto técnico que consultó con el equipo, expresó su preocupación de que el equipo no está de acuerdo sobre la mejor manera de cumplir la próxima revisión. O sea, que haya aquí un desacuerdo, ¿no? O sea, uno podría pensar que un desacuerdo es una posición de conflicto. Recuerden que hay diferentes niveles de conflicto, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y el director de proyecto, cuando uno habla de una posición de conflicto, la responsabilidad que yo tengo, ¿cuál es? ¿No? Muchas veces mediar, es el facilitador, más que todo, ¿no? Proponer las herramientas, las cosas, y poder atender el conflicto, o desescalar el conflicto. Recuerden que no somos nosotros los que resolvemos el conflicto, ¿no? Para el examen, no es el PM el que resuelve el conflicto, no, eso ya cambió de chip, sino que es el que facilita, ¿no? Bien, brinda los elementos, las herramientas, los objetivos, la técnica, por ejemplo, para encontrar esquemas de priorización, establecer criterios con claridad, poner reglas de juego y llevar a consensos, ¿no? Es lo que hacemos. Dice, si el director de proyecto tiene que ayudar al equipo a tomar una decisión, ¿no? O sea, tomar una decisión es una posición de conflicto. ¿En qué proceso debe participar? Dice por aquí. ¿En qué proceso de participar? Muy bien. Le voy a decir entonces, le voy a preguntar aquí a Paola. Hola, Paola. ¿Cómo ves tú esta pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, Paola. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Bueno, yo realmente escogí dirigir el equipo porque pues va a ser la posición de líder, ayudando a encontrar una solución pues a la situación planteada. Desarrollar el equipo no, porque pues no está hablando del desarrollo del equipo en sí. Gestionar comunicaciones no es relevante para esta pregunta. Gestionar la participación de las partes interesadas, eso ya lo realizaron en otro proceso, entonces por eso creo que es la de dirigir el equipo, pero pues no, ahí estás escribiendo fomentar interacciones y capacitaciones, sí, exacto, pero si van a tomar una decisión, un consenso, por eso es dirigir el equipo. Ok, ¿no es cierto? Solución de conflictos y mejoramiento de conflictos, más, digamos aquí, mejoramiento del desempeño, ¿cierto? El desempeño, ¿no? Son como palabras claves que estoy anotando aquí para el examen, como que hagan un switch, ¿no? En el examen, si me hablan de, no, todo lo que sea, fomentar interacciones, entonces que coubicación, ¿no? Que te hablan de, qué sé yo, una forma de generar, por ejemplo, el kick-off meeting, ¿no? Entonces va a ser un kick-off, una forma, una mesa de refinamiento de requerimientos, donde voy a trabajar, qué sé yo, con elementos, herramientas y otras cosas. Todo eso es desarrollo, ¿no? Todo eso es desarrollo. Cuando voy a capacitar al equipo, ¿no? Muy en ese sentido, ¿no? Lo capacito, lo formo en el approach de gestión de proyectos que vamos a emplear. Eso es desarrollo, ¿no? Desarrollo es 100% liderazgo. El desarrollo va con el marco adaptativo. Dice aquí Jonathan, estaría en el momento de turbulencia según el modelo de Tuckman. Depende, ¿no? Depende. Puede que sí, puede que no, ¿no? Porque es una situación que no me están hablando, digamos que si fuera a veces en turbulencia, la turbulencia a veces se da cuando nos dicen que los equipos están muchas veces recién formados, ¿no? Quizá en la pregunta me están dando a entender de que la gente está contenta, la gente está satisfecha y es una situación puntual que puede darse al principio, al final, en cualquier momento, ¿no? Entonces a veces la turbulencia muchas veces se da en la etapa temprana, ¿no? De la formación del equipo. O sea, el equipo se forma, llegamos a acuerdos, nos ponemos a prueba y empezamos a pisarnos las mangueras.
¿sí? Donde yo estoy haciendo una tarea y tú estás haciendo la misma, pese a que tengo organigramas, a que tengo RACIs, a que tengo de todo, la cosa no fluye. Hay una condición natural, pero eso es ¿por qué? Porque el equipo aún no se entiende, no ha tocado cómo viene el balón. Entonces ahí entra el PM, el líder de proyecto, que a ser de coach, entonces a remangarme totalmente, como quien dice, hacer un poco de un lado los organigramas y las cosas y a solucionar el tema como muy en caliente, ¿no? Para llegar a acuerdos muy rápido y listo, después quizá actualizar cualquier documento. ¿Listo? Entonces aquí puede ser cualquier situación en ese marco. Por eso quizá la situación mejor, ¿no? La respuesta C. Tatiana. Hola, profe, feliz año a Hola, todos. Tatiana. Feliz año, Tatiana. Quiero entender un poquito más a qué se refiere la respuesta A, o sea, esa Ajá. gestión de participación, entender un poco más a qué se refiere. Ajá, muy bien, Tatiana. ¿A qué se refiere, no, lo que uno dice, gestionar la participación de las partes interesadas? Esto se refiere a mantener a todas las partes interesadas, no solamente el equipo, sino los key stakeholders, podríamos decirlo, con ese lo que uno llama el famoso buy-in, ¿no? Que el concepto de buy-in, acuérdense que es el concepto, por un lado, de ponerse la camiseta, garantizar el involucramiento de las personas con el equipo y que no se nos desenamoren. O sea, gestionar la participación de las partes interesadas no es más que la labor de conquista. ¿Sí? Es la manera en la que yo voy conquistándote siempre y te conquisto, por ejemplo, con entregas tempranas. Te mantengo conectada siempre, ¿sí me entiendes? Tú siempre como que quieres ver a ver qué pasa en el siguiente sprint o a ver qué pasa más adelante. Oh, qué chévere esta reunión, ¿no? Y no pase, por ejemplo, una situación que puede ser de gestión de partes interesadas, puede ser que tú monitoreas, por ejemplo, el indicador, por ejemplo, de inasistencia, ¿sí? O de inasistencia a los comités. Entonces tú empezaste a ver que por un lado estábamos todos, ¿no? Desde el kickoff, el 100% de asistencia. En la primera semana, 95%. Segunda semana, por ahí bajó el 70%. ¿Qué está pasando? De lo que uno llama el famoso engagement, ¿cierto? Que es el compromiso, que es la pertenencia, ¿no? Con el proyecto. La gente se desencanta. Entonces Claro, y tenemos que en gestionar. este momento todo el mundo está como feliz, entonces no tiene sentido. Claro, aquí no hay un indicio en la pregunta que te digan que tiene que ver con un desenamoramiento, sí, con una falta de compromiso. No, bueno, una nota de falta de compromiso es inasistencia a las reuniones. Una de falta de compromiso es la indiferencia. Cuando yo tengo indiferencia, ¿no? Indiferencia con el proyecto, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Entonces no me interesa porque no me beneficia. ¿Y por qué de pronto? Entonces, si no me beneficia, pues no me interesa, entonces no me involucro y no hace parte de mis prioridades. Y entonces va a coger, cuando me asignes una tarea, pues ni la voy a voltear a ver. Entonces, ¿cómo debes hacer tú para voltear la arepa? Sí, para decir, bueno, te empiezo a exponer un poco y te doy un tratamiento diferente. Entonces empiezo a diseñar estrategias que te permitan a ti decir, bueno, ¿cómo te pongo un poco de este lado? Y más bien te explico los beneficios que trae para la organización. Te explico el valor, te explico por qué es importante que tú participes aquí conmigo. ¿Sí me entiendes? Va por ese lado más que todo. Excelente. Es por eso, ¿no? Que la respuesta más apropiada en esta situación sería la respuesta C, ¿ok? Que se orienta más al tema de conflictos, ¿no? Entonces acuérdense eso que escribí ahorita yo aquí en la pizarra, ¿vale? Como si me van a dirigir es toma de decisiones, ¿no? Toma de decisiones, ustedes entran a facilitar, a maximizar el performance del equipo, el desarrollo más de interacción, más de liderazgo, más de buscar que estén juntos, ¿no? De la capacitación, de la formación, eso es más del desarrollo. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, ¿listo? Una última pregunta del día de hoy. Bueno, ya saben cómo funciona esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomarnos un minutito aquí, ¿no? Muy rápido, para que podamos hacer este match. ¿Listo? Piensen un segundo, ¿no? Aquí en este match y vamos a encontrar el match en este momento.
Bien. ¿Qué me dicen de esta? Dice, en este proceso Pedro toma decisiones frente al desempeño de los miembros del equipo. ¿Qué me dicen de esa? Dirigir el equipo. Ok. Controlar recursos. No, dirigir el ¿Controlar equipo. o qué será? Dirigir el equipo. Ok, bueno, más se inclinan por dirigir. ¿Por qué no sería controlar? Digamos que el control, ok, es un buen punto ahí, ¿vale? El control, todo lo que sea con la palabra control, ¿vale? Que ustedes vean en cualquier lado, el control es bastante el plan contra el desempeño. Por ejemplo, controlar recursos es, yo planeé, ¿sí? 4.500 horas, hombre, de esfuerzo para hacer este paquete de trabajo, por ejemplo. ¿Y cuánto me he consumido en la fecha? 6.500. O sea, tengo una variación de 2.000 horas, hombre, de esfuerzo a la fecha, ¿sí? O, por ejemplo, en el control de recursos se toman decisiones, por ejemplo, asociadas al crashing, ¿no? Por ejemplo, voy a implementar un crashing, entonces voy a incrementarle más recursos a las actividades del proyecto. Entonces, desde el control de recursos se gestionan, ¿qué? Solicitudes de cambio. Solicitudes de cambio derivadas de ¿qué? Pues de esas desviaciones que tengo, ¿no? O sea, el control es un tema muy numérico, no muy de variaciones, muy de indicadores, muy de proyecciones, y con esa información, ¿qué acción correctiva puedo yo hacer? Bien. Dice, Ana busca mejorar el ambiente de trabajo definiendo estrategias para mitigar riesgos entre los miembros del equipo. ¿Cómo lo hago eso? ¿A través de qué? ¿Qué podrá hacer? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué me dicen? ¿Cómo mitigo conflictos? ¿Coubicación? Ubicación, sí. ¿Coubicación será? El acta. El acta de Eso, constitución es el la otra. acta, el acta de constitución del proyecto define El estrategias para compraste. mitigar conflictos, correcto, ¿no es cierto? Muy bien, ajá, eso. Dice la C, dice, el Scrum Master busca atender los efectos de comunicación osmótica y el ciclo de Tubman a través de. ¿Qué es el efecto de comunicación osmótica? Comunicación osmótica es entre más lejos te encuentres, menos información te llega. Más cerca, entre más cerca, más comunicación, coubicación. Ajá. Ubicación, sí. Ok, bueno, bien. Pongámosle aquí, coubicación, suena bien. Dice, Juliana cancela el daily meeting porque Juan, el hijo del dueño de la empresa, agenda una reunión extraordinaria el día de mañana a las 7 de la mañana. Este tipo de poder es un ejemplo de referente, ¿no? ¿Esto qué es? Le hago caso por conveniencia, ¿no? Hacer caso por conveniencia, ¿no? Es esto como que, oye, porque el hijo del jefe, ¿no? Dice, ok, cede tú y cedo yo, ni para un lado ni para el otro. Es una expresión para dar solución a un conflicto empleando Colaboración. Colaboración. colaboración, dice acá. Compromiso. Compromiso. Ok, ¿no? Colaboración es win-win. Sí, Win-win. gana. Y este es los, ¿cierto? O sea, ceda usted y cedo yo, Ok. ¿no? Gracias Exactamente. por la Muy aclaración. bien. Excelente. Vamos a ver entonces qué tenemos por aquí. Muy bien, ¿no? La A. Ok, la B. Ok, la C. Ok, la D. Y ok, la E. Fantástico. Muy, muy bien. Excelente. La siguiente sesión, entonces, digamos que vamos a retomar ya un poquito el ritmo, ¿listo? Hoy teníamos como anuncios parroquiales y cosas. La siguiente sesión vamos a tener la doble temática, ¿listo? Ahorita ya porque se nos fue el tiempo, pero la siguiente sesión seguramente vamos a ver generales y la siguiente área que es comunicaciones, ¿listo? Entonces, seguramente pues vamos a continuar con esto.
vamos a ver, ¿no? Como recuperando un poquito inercia, aquí volvemos como a conectarnos. Estoy muy contento de que estén acá, ¿vale? Muy contento. Digamos que las personas que están acá son las personas que hacen todo el esfuerzo y eso hace que nosotros, pues, en cierta forma, le demos más el 500% de esto para que logremos el objetivo. ¿Listo? Entonces, nos vemos en 8 días, ¿vale? Sigan estudiando, no sigan leyendo, no bajen la guardia. Ya escucharon a Absalón, a Manuel, todo es simplemente dedicación, ¿no? Compromiso. Entre más nos dediquemos, más crashing hacemos del conocimiento y menos dispersión tenemos. Entonces, no bajar la guardia y obviamente, bueno, cuentan con nosotros en todo, ¿listo? Nos vemos el siguiente fin de semana y les mando un gran abrazo a ustedes, ¿listo? Chao, chao. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Chao. Chao, Andrés, Feliz gracias. tarde. Chao, chao. Hasta luego, Estén Andrés, todos. gracias. Gracias, chao. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde, ¿no? Que estén muy bien. Gracias Andrés, hasta luego. Gracias, muy amables. Chao. Gracias, Andrés. Nos vemos la otra fin de semana. Bien.